Mi nombre es Danielle Hartman y hace 2 años dejé la empresa que ayudé a construir, en silencio, sin un comunicado de prensa, sin una fiesta de despedida y sin un solo agradecimiento de mi familia. Esta noche, me senté en la última fila de un gran salón de baile, iluminado con candelabros dorados, viendo a mi hermana Melissa recibir aplausos en el escenario como directora ejecutiva de Earth Solutions, la misma empresa que cofundamos en el garaje de nuestros padres hace una década. Su voz era suave, su vestido impecable y sus palabras estaban escritas para borrarme. Hizo un gesto hacia la mesa del frente y sonrió. Algunos llevamos aquí desde el principio. Otros, dijo, mirándome como si fuera un extraño, eligieron caminos diferentes. Pero no importa. No todos están hechos para durar en este mundo. La risa recorrió la multitud. Lo sentí como una bofetada. No me inmuté. Simplemente tomé mi vaso de agua con gas y esperé. Porque sabía algo que Melissa no sabía. Algo que toda la sala estaba a punto de aprender. En ese momento, una voz profunda desde un costado del escenario habló a través del micrófono. Fue Michie Crane, el inversor principal. Se ajustó las gafas, me miró directamente y luego se giró hacia Melissa. Espera. ¿Sigue en la junta? Se podía oír el aire salir de la habitación. La sonrisa de Melissa se derrumbó y, por primera vez en años, me sentí visto. Hubo un tiempo en que me llamaban la columna vertebral de Earth. No Melissa. Yo. Todo empezó en el otoño de 2012, en el estrecho garaje de nuestros padres en Elm Street. Melissa acababa de dejar un trabajo de marketing que odiaba. Y me había alejado de una oferta cómoda en Wall Street. Ambos éramos inquietos, ambiciosos y, al menos en aquel entonces, inseparables. La idea fue mía, una plataforma financiera para pequeñas empresas que no podían permitirse un software empresarial pero aún así necesitaban estabilidad. A Melissa le encantó. Dijo, yo tenía el cerebro. Ella, la boca. Y por un tiempo, esa fórmula funcionó. Nos quedamos despiertos hasta tarde construyendo wireframes, buscando financiación inicial, comiendo fideos ramen en cajas de cartón mientras bosquejábamos nuestras presentaciones. Manejé todas las hojas de cálculo, conocí a todos los inversores en las primeras etapas y negocié la primera ronda de financiación con un grupo de ángeles privados. Melissa, para su crédito, estuvo brillante bajo los focos. Ella tenía carisma, sentido del ritmo y encanto. Hizo que la gente sintiera que el futuro era suyo y que podía regalarlo. Y le di los números para respaldarlo. Nuestro primer gran cliente llegó 6 meses después. Y lloré en la ducha porque había vendido mi auto en secreto para pagar la nómina la semana anterior. Melissa enmarcó el contrato firmado en papel dorado y lo colgó en su nueva oficina. La mía quedó en un rincón, enterrada bajo informes presupuestarios y hojas de condiciones de acciones. Aún así, estábamos construyendo algo juntos. O eso pensé. Empezó a cambiar cuando nuestros padres se involucraron más. Nunca entendieron lo que hice. Melissa llegaba a casa después de una charla de Teddy Dog y era recibida con flores y champán. Terminaba un informe trimestral de 80 páginas que impedía que la empresa violara las normas de la SEC y me preguntaban, entonces, ¿qué hacen exactamente? Cuando llegó nuestra ronda de financiación Serie B, la junta directiva, ahora repleta de familiares, amigos y dinero externo, empezó a sugerir un liderazgo de cara al público. Querían que Melissa fuera la cara y que yo me quedara atrás. Ella no luchó contra ello. Ella sonrió durante la transición. Me aseguró que era solo óptica. Y que nada cambiaría entre nosotros. Pero todo pasó. Las reuniones empezaron a realizarse sin mí. Los correos electrónicos se ralentizaron. Mi firma fue eliminada silenciosamente de ciertas aprobaciones. Hice preguntas y recibí respuestas cortantes y educadas. Entonces, una mañana, llegué a la oficina y mi credencial de acceso no funcionaba. Un asociado junior me dejó entrar por la puerta lateral, como si fuera un ex empleado. Melissa me llevó a almorzar ese día. Ella lo llamó un momento de reinicio. Dijo que la junta quería que ella asumiera todos los roles ejecutivos, que mi salud se veía deteriorada. Y tal vez era hora de centrarme en ser un visionario, desde la distancia. No levanté la voz. Yo no rogué. Me quedé sentado escuchando su discurso ensayado. La observé mientras bebía rosado como si no fuera nada.
Y firmé el contrato revisado que me dio un puesto no ejecutivo en la Junta. Ese fue el trato. Mantendría mi capital, conservaría un voto, pero perdería el título, el cargo y la voz en el día. Ella me abrazó cuando me fui y me dijo que me amaba. Pero a la mañana siguiente, mi correo electrónico había desaparecido. 3 semanas después, anunció públicamente la reestructuración de liderazgo simplificada que, convenientemente, borró mi nombre de todos los comunicados de prensa. Nadie me preguntó a dónde fui, ni siquiera mis padres. Me enviaron una tarjeta que decía: «Estoy orgullosa de ti por saber cuándo hacerte a un lado». Estaba firmada, con cariño, mamá y papá. Guardé esa tarjeta en un cajón durante meses, no por sentimentalismo, sino para recordarme el momento en que dejé de ser la hija que admiraban y me convertí en la sombra que toleraban. Pero no desaparecí. Tomé mis ahorros, mi ira y mi experiencia, y comencé a asesorar a inversores fintech, discreta y estratégicamente. Me mantuve alejado de LinkedIn, sin actualizaciones de Instagram, sin entrevistas. Pero leí todos los informes de la empresa, todos los informes trimestrales. Asistí a todas las reuniones de la junta directiva, incluso si eran virtuales. Voté cuando era importante. Y esta noche, cuando Melissa me vio entrar al salón con vestido negro y tacones, pensó que había llegado como un fantasma. No se dio cuenta de que había llegado como testigo. Melissa siempre sonreía cuando mentía. Era algo que me resultaba adorable de pequeña. Rompía un jarrón, mostraba esos hoyuelos perfectos, y mamá la perdonaba al instante. Esa sonrisa la libraba de multas por exceso de velocidad, la llevaba a clubes exclusivos y, finalmente, a la dirección de EART. Y esta noche, bajo tenues luces ámbar y un mar de inversores bebiendo vino, esa misma sonrisa volvió con toda su fuerza. Me vio cerca de la mesa del fondo y levantó su copa ligeramente hacia mí. Era el tipo de sonrisa que decía: «¿Ves? Sigo siendo amable». El tipo de sonrisa que envolvía una daga en terciopelo. Estaba a mitad de su discurso inaugural, hablando de la trayectoria de la empresa, de nuestros primeros momentos de lucha y de cómo algunos eligieron otros caminos cuando la presión se agravó. Su tono era relajado y elegante, como si estuviera contando cuentos para dormir en lugar de reescribiendo la historia. El público rió, asintió y se inclinó. Nadie me miró. Nadie lo hacía nunca, hasta que ella dijo esto. «Claro, no todos están hechos para crecer. Algunos brillan en el garaje, y eso está bien. Pero EART Tech se trata de visión, resiliencia y progreso». Se oyeron risas, risas de verdad, como si hubiera contado un chiste encantador. Sentí que un hombre al otro lado de la mesa me miraba con ojos inseguros. Le di una sonrisa educada, ni fingida, ni enfadada, solo firme. Melissa sabía lo que hacía. No fue un accidente. No fue un desliz. Fue una declaración pública: yo soy la historia de éxito. Daniele es una nota al pie. Lo irónico fue que ella me había invitado. Hace 2 semanas, recibí la invitación por correo, un sobre color crema, con el logo grabado y una nota manuscrita dentro. «Sería un placer volver a verte. Demostrémosle al mundo lo fuertes que son las hermanas». Firmado, Melissa. Me quedé mirando esa frase durante 5 minutos. «¡Qué fuertes son!». La mujer no me había contestado ni un solo mensaje desde que me fui. Ni siquiera me había mirado en las reuniones de la junta. Pero ahora que EART Tech intentaba conseguir otra ronda de financiación, de repente quería una sesión de fotos. Casi tiré la tarjeta, pero luego pensé en cuánto había trabajado. En cómo mis huellas aún estaban en cada línea de código, en cada política. En cómo mi único voto en la junta directiva le había impedido apalancar excesivamente el capital de la empresa hacía 6 meses. Y en cómo nadie sabía que había sido yo. Quizás esta noche no se trataba de venganza. Quizás solo se trataba de presencia. Así que vine. Me puse el vestido midi negro que solía pedir prestado de mi armario cuando no tenía nada que ponerse. Llegué tarde, a propósito, y me senté en la última fila como un fantasma que no podía quitarse de encima. Y aún así, ella todavía intentó enterrarme. La vi deslizarse por el escenario con su traje sastre color marfil, con el pelo impecable y la voz suave. Su discurso giró en torno a la innovación, la disrupción, el futuro digital y las omisiones pulidas. La multitud aplaudía en cada fila.
Algunos ejecutivos a los que antes asesoraba ahora estaban sentados al frente, asintiendo como discípulos leales. Mis padres también estaban allí, al frente y al centro, por supuesto. Mamá estaba radiante. Papá llevaba el mismo traje que usó en nuestra celebración de la Serie A hace años. Ninguno de ellos me había notado, o quizás sí lo habían hecho y fingieron no hacerlo. Y tal vez lo habría dejado ahí. Me habría tragado el insulto. Me habría escabullido antes de tiempo. Le habría dado su protagonismo. Pero, entonces, se puso de pie. Michie Crane, el principal inversor, alto, de cabello canoso y mirada penetrante tras unas gafas y montura. Se inclinó hacia el micrófono, interrumpiendo los aplausos con la serena confianza de quien no necesita permiso. Y de repente, todo en la sala cambió. Michie Crane no era de los que hacían preguntas solo por cortesía. Cuando se levantó, la sala respondió como una marea que se retira de la orilla, todavía tensa, expectante. Melissa se quedó paralizada a media frase. Sus ojos se posaron en él, luego rápidamente en mí, y luego volvieron a mirarlo, como una niña sorprendida reescribiendo las reglas en pleno juego. Disculpe, dijo Michie con calma, ajustándose la solapa de su blazer azul marino. Antes de pasar a las proyecciones, una breve aclaración. No miraba a Melissa, me miraba a mí. Lo sentí incluso antes de que dijera las palabras. Esa silenciosa carga en el aire cuando la verdad está a punto de atravesar una habitación como un rayo. Inclinó la cabeza. Espera, Side en la junta. Se oían las garras de los tenedores sobre los platos. Alguien tosió y se detuvo de inmediato. La atención colectiva de la multitud se dirigió hacia mí como si fuera un foco que nadie había planeado. La sonrisa de Melissa se torció. Bueno, técnicamente sí. Daniele ocupa un puesto heredado de la época de la fundación, pero ahora mismo es puramente simbólico. Levanté ligeramente mi vaso y luego me puse de pie. En realidad, dije con voz clara y controlada, mi escaño está activo. Voto en todas las iniciativas estratégicas importantes, incluyendo la estructuración de capital y la planificación de la deuda a largo plazo. No miré a Melissa, miré a Michie. Él asintió, como si algo acabara de encajar. Se volvió hacia la multitud. Es bueno saberlo, dijo, porque cuando pregunté sobre la gobernanza el mes pasado, me dijeron que no quedaban voces fundadoras en la mesa de decisiones. Él no estaba sonriendo. Melissa intentó recuperarse. Creo que hubo un malentendido. Daniele prefiere mantenerse en secreto. Respondí con serenidad. Prefiero no ser borrado. Esa línea, esas 6 palabras, golpearon más fuerte que un mazo. Michie respiró hondo y luego se enfrentó a los miembros de la junta en la mesa delantera. Para que conste, dijo, mi firma invierte en liderazgo con visión y disciplina. Las cifras de EART han sido sólidas, pero me preocupa la falta de transparencia. Saber que Daniele sigue involucrada me da más confianza. De hecho, su nota de reestructuración financiera del trimestre pasado fue uno de los memorandos internos más inteligentes que he leído este año. Melissa se quedó paralizada. Ni siquiera sabía que yo lo había escrito. La junta directiva había atribuido el memorando a consultores estratégicos. Nunca le dijeron la verdad porque habría desmentido la historia que ella había estado vendiendo. No necesité retorcer el cuchillo. Me quedé allí, respirando el silencio que ella no podía llenar. Michie no había terminado. Daniele, preguntó, ¿estás dispuesta a retomar la supervisión estratégica de forma más formal si se lleva a cabo la siguiente ronda? Me gustaría ver un subcomité de la junta directiva contigo al mando. No sonreí. No me regodeé. Simplemente dije, siempre estoy dispuesto a apoyar la salud a largo plazo de la empresa. Por eso nunca me fui. Eso fue todo. Un puñado de personas comenzó a aplaudir, no fuerte, pero lo suficiente. Los aplausos ya no eran para el discurso de Melissa. Eran para algo más antiguo, más auténtico. Eran para la silenciosa resiliencia que todos habían pasado por alto. Me senté de nuevo. Melissa no habló durante el resto del segmento. Su mirada no volvió a cruzarse con la mía esa noche. Pero por primera vez en años, nadie en esa habitación se atrevió a fingir que yo no estaba allí. Después de que Michie habló, el estado de ánimo en la sala cambió, sutilmente al principio, luego inconfundiblemente.
Quienes habían aplaudido automáticamente durante el discurso de Melissa ahora mantenían las manos juntas. Los ejecutivos que se habían alineado en su mesa antes de la cena ahora se mantenían al margen. Incluso mis padres, sentados a 2 filas del frente, intercambiaron una mirada de incertidumbre que no se me escapó. Melissa intentó abrirse paso. Forzó una risa, bromeó sobre que la familia nos obliga a ser honestos y adelantó el tema. Pero su voz había perdido el ritmo. La sala ya no la seguía. La observaba recalibrarse en tiempo real, dándose cuenta de cuánto de la historia había reescrito para su propio beneficio. ¿Y lo peor? Ella lo sabía. No pretendía humillarla. Ese nunca fue mi objetivo. Pero la verdad, una vez liberada, no pide permiso. Permiso. Simplemente se instala silenciosamente, innegablemente, en cada rincón del que antes lo habían expulsado. Durante la hora de networking que siguió, me encontré rodeado de caras conocidas. Algunos me habían evitado por completo después de que dejé la empresa. Una mujer, nuestra exdirectora de recursos humanos, se acercó con una copa de vino y los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, dijo en voz baja. Todos pensábamos que te habías agotado, que simplemente habías desaparecido. Asentí. ¿Esa es la versión que te dio? Hizo una mueca. Deberíamos haber preguntado. Otro miembro de la junta, una de las voces más fuertes que alguna vez insistió en consolidar los roles bajo la dirección de Melissa, me llevó aparte cerca del guardarropa. Su voz era baja, conspirativa. Daniele, eso que hiciste el año pasado con la transferencia de proveedores, eso nos salvó los márgenes, y ninguno de nosotros sabía que venía de ti. No estaba buscando crédito, dije. Tal vez no, pero te lo merecías. No dije nada, pero por primera vez no me sentí como un fantasma caminando por mi propio legado. Entonces llegó el momento inesperado. Mi padre se acercó lentamente, sosteniendo una copa de cóctel que estaba hecha casi de hielo derretido. Su rostro estaba rígido, pero no hostil. Era el rostro de un hombre que luchaba con algo demasiado grande como para ignorarlo. No me había dado cuenta de que aún tenías tanta influencia, dijo sin mirarme a los ojos. No necesitaba que te dieras cuenta, respondí con dulzura. Él asintió. Tu madre y yo deberíamos haber hecho más preguntas. No respondí. No había nada que decir que no reabriera viejas heridas. Pero algo pasó entre nosotros, un reconocimiento, quizás, de que la narrativa que habían decidido creer había sido demasiado conveniente. Melissa no vino a hablar conmigo esa noche. Se fue temprano, escabulléndose con un agente de relaciones públicas, atribuyéndose a una migraña. La vi irse y, por un instante, sentí algo parecido a la pena. No porque quisiera que sufriera, sino porque una vez quise que triunfáramos juntos. En algún momento, decidió que eso significaba quedarse sola. Y yo no salí triunfante de esa gala. Salí entero. No acepté la oferta de Michie de inmediato. Me llamó 2 días después de la gala, amable y profesional, pero en el fondo de sus palabras, percibí un cambio. Ahora me veía de otra manera. No como un fundador desvencijado con un voto legado, sino como alguien que había mantenido la estructura unida discretamente mientras otros se disputaban el reconocimiento. Me ofreció un puesto formal en el nuevo Comité de Supervisión Estratégica. Dijo que tenía un criterio que el dinero no podía comprar, que ya había estado haciendo el trabajo, solo que sin el cargo. Le di las gracias y le dije que lo pensaría. Pero ya sabía la respuesta. No necesitaba un nuevo asiento en una mesa que una vez me había rechazado. No buscaba regresar y ser agasajado por personas que solo recordaban mi nombre cuando les convenía. Lo que quería era paz. Y esta vez, no iba a cambiarla por la proximidad al poder. Así que dije que no. Pero tampoco me marché. Mantuve mi puesto en la junta y me aseguré de que la gente supiera que no estaba allí por casualidad. Melissa nunca llamó. No directamente. 3 días después, envió un breve correo electrónico. Gracias por venir. Espero que no haya sido muy incómodo. Me quedé mirando esa frase un momento. Era la máxima expresión de Melissa, evasiva, pulida, fingiendo que nada se había roto. No respondí, porque ya no lo necesitaba. Esa noche ya me había dado lo que buscaba, no venganza, sino reconocimiento y, más que eso, claridad. Había pasado tanto tiempo pensando que necesitaba que lo dijeran. Nos equivocamos. Importaste.
Lo sentimos. Pero cuando Michie me miró y preguntó, ella todavía está en la junta directiva. Me di cuenta de que la verdad no necesitaba un micrófono. Solo necesitaba espacio. Y una vez que lo tuvo, todo lo demás vino solo. Mi padre llamó al día siguiente. Dijo que había estado reflexionando, que él y mi madre nunca habían comprendido del todo mi contribución, que quizá habían creído en lo más fácil de aceptar. Le dije, no pasa nada. Y lo decía en serio. No porque no me doliera, sino porque ya no necesitaba el peso. No quería seguir con su ceguera en mi siguiente capítulo. Durante mucho tiempo, imaginé que la venganza se sentiría como fuego, justo, rugiente, innegable, que regresaría a esa empresa, reclamaría todo y vería a las personas que me lastimaron encogerse bajo mi sombra. Pero no sucedió así. Lo que pasó fue más silencioso, más fuerte. La verdad se alzó y se quedó. No volví a la compañía. No di entrevistas ni firmé contratos para publicar libros. Dejé que Melissa se quedara con el escenario. Dejé que mis padres se enfrentaran a la perspectiva. Elegí algo mejor, la dignidad. Ahora, cuando voy a las reuniones de la Junta, no me preguntan por qué estoy ahí. Lo saben. Y cuando voto, tiene peso, no porque grite, sino porque nunca me fui realmente. Hay poder en ser subestimado, en sobrevivir al borrado y regresar, no para exigir.